Hey tú, ¿sabes la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente? Pues si es así o no, quédate conmigo porque vamos a discutir esto hoy día. Desde Cristian Loaiza de The Self-Sufficient Nation, Nación Autosuficiente, canal que está enfocado fundamentalmente al desarrollo personal, a las finanzas, al éxito en diversos ámbitos de nuestra vida. Y mediante ello aspiro a darte valor, aspiro a que puedas convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que sigamos adelante. Les quería decir que estoy tratando de hacer los videos mucho más cortos, no más de 10 minutos. Estoy tratando de darle más que cantidad, darle calidad y sustancia a cada uno de estos videos que estoy subiendo, en especial los primeros videos de mi canal. Así que quédate conmigo. Todos hemos escuchado alguna vez en la vida que aquella persona que más trabaja es la persona que va a tener éxito en la vida. La persona que más horas, más duro trabaja es la que más exitosa va a ser en la vida. Y nunca hemos cuestionado esa idea. Si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de personas piensa eso, piensa que más horas y más esfuerzo y más sudor siempre va a dar los mejores resultados. Pero no necesariamente siempre es así. Existen casualidades de la vida, incluso personas que son altamente exitosas ahora mismo, tales como millonarios, multimillonarios, la persona que fundó Amazon, Elon Musk. Y obviamente ellos son workaholic, trabajan demasiado, pero trabajan de una manera direccionada. Ellos saben a dónde van, no simplemente trabajan por trabajar 15 horas al día, ellos saben dónde está yendo y por qué hacen las cosas. Entonces es una forma de un trabajo inteligente. Y esa creencia la trasladamos al mundo académico, es decir, una vez que terminamos la secundaria, la escuela, eh, bueno, nuestros padres nos dicen que tenemos que estudiar una educación superior, lo cual es cierto, la educación formal es súper importante y, bueno, elegimos ir a una universidad para educarnos y después de algunos años encontramos un trabajo y tenemos esa idea de que, sobre todo en Perú, de donde yo vengo, esta idea de ponerte la camiseta, esta idea de trabajar duro por tu compañía y trabajar 12, 13 horas al día y dar toda, incluso hasta sacrificar tu vida personal por, por conseguir los objetivos o por simplemente por garantizar tu puesto de trabajo. Es decir, más horas en el trabajo significa una mejor calidad de trabajo. Y una prueba tangible de lo que les digo es, veamos ejemplos de la vida real, veamos a las personas que más éxito han logrado en la vida, o no necesariamente éxito tal y como lo concebimos, éxito económico, éxito financiero. Esas personas, tales como Elon Musk, la persona que fundó Amazon, Jeff Bezos, esas personas pues trabajan duro, bien es cierto, pero ellos saben dónde van. Dedican ese esfuerzo, esa energía en función a una meta que quieren alcanzar. Entonces, no es puramente trabajo duro, sudor, lágrimas y esfuerzo. Es también una dirección, es también ellos saben dónde están yendo en la vida, ellos saben dónde van, ellos saben exactamente qué es lo que quieren alcanzar y cómo lo van a lograr. Y generalmente eso requiere un gran sacrificio, un gran esfuerzo al inicio. La razón número uno es el miedo, es el temor que tenemos eh, acerca de perder aquello que consideramos valioso. Entonces, instintivamente todos tendemos a dar más, a esforzarnos, a, a querer dar más de nosotros mismos para que algo funcione. Llama esto trabajo, llama esto relaciones personales, relaciones de negocios. Si existe ese temor, hay una relación de miedo, pues naturalmente en el plano laboral, por ejemplo, si que tienes miedo a perder tu empleo porque es tu única fuente de sustento, obviamente vas a dar todo de ti. Al menos esta es la cultura de donde yo vengo, de donde provengo, Perú, Lima, es así. Es así. Existe ese concepto de sacrificarte, de dar toda tu vida, dar mucho más que 8 horas, los fines de semana, trabajar los fines de semana para conseguir los resultados que se buscan. Lo cual no es políticamente correcto decirlo, pero no es correcto porque estás sacrificando tu vida para no perder tu empleo. En algún momento vas a sentir ese choque de que no tienes una vida, tu vida es el trabajo, literalmente. La segunda razón es una inseguridad personal. A mi parecer, si es que no confías en tu talento, no confías en tu persona,
Y eso lo podemos explayar en diversas áreas de nuestra vida. No estoy hablando solo de empleo, relaciones personales. Si tú no confías en tus talentos a nivel profesional, si tú no confías, tú no tienes una autoestima alta, no tienes un autoconcepto y una autoopinión de ti mismo elevada de que vales la pena, vas a tender a esforzarte por algo, por un empleo, por alguien. Eso es, creo, bastante básico, pero lo importante es estar completamente seguro dentro tuyo, tener una autoestima alta, valorarte, valorar tu tiempo y no pensar que siempre dar más va a conllevar a mejores resultados para ti. A veces es contraintuitivo pensarlo, pero es así. Y vayamos con la tercera razón por las cuales muchas personas piensan que siempre más horas, más dedicación, más esfuerzo, más lágrimas, siempre van a dar un mejor resultado. Siempre va a ser mejor que no hacerlo. La tercera razón es que muchas de estas personas tienen una relación de dependencia con aquel objeto. Llevemos esto al plano laboral. Si trabajas para una compañía que ha sido afectada por COVID, la compañía va a verse forzada a reducir gastos y va a evaluar gastos. Y la principal fuente de gastos, desafortunadamente, son los empleados, la planilla. Así que muchas de estas personas sienten la necesidad de hacer más, dar más de sí mismos con el objetivo de eh, poder ser considerados esenciales en el negocio, ser personas indispensables, personas claves. Es por ese temor a perder eso, por esa dependencia a un empleo. No es nada malo o bueno, simplemente es un hecho. He hablado ya de las razones por las cuales muchos de nosotros, mucha de nuestra sociedad tiene ese concepto de que siempre más es menos. Siempre de que trabajar duro va a brindar resultados en el largo plazo, lo cual ya hemos visto que no necesariamente es así. Existen muchos casos de la vida real que pueden sustentar lo que estoy diciendo. Eh, Ahora vayamos a cómo podemos contrarrestar esta idea. Cómo podemos trabajar duro de manera clara e inteligente hacia donde queremos lograr, hacia donde queremos ir. Y la primera razón, la primera sugerencia que les daría a todos ustedes es poder aplicar la ley de Pareto. ¿Qué es la ley de Pareto? Es aquella regla que dice que el 80% de los resultados siempre van a estar relacionadas a solo el 20% de las causas. Es decir, en ese 20% que importa y va a dar el 80% es responsable por el 80% de los resultados en tu organización, en tu vida personal, en tus relaciones personales, pues abócate a eso, no te distraigas pensando en el resto del 80% que solo equivale al 20% de los resultados. Enfócate en el 20% que da el 80% de los resultados. Prioriza tu tiempo y darle la importancia a cada cosa que la merece. El segundo consejo que les diría para que puedan puedan transformar de trabajo duro a trabajo inteligente o smart es invertir más en ustedes. Si eres un profesional o un ingeniero, por ejemplo, yo soy un ingeniero industrial, me interesa saber cómo manejar Excel de una mejor manera, cómo manejar bases de datos, cómo leer estados financieros. Es así como yo puedo aportar valor al negocio y puedo, en el futuro, quién sabe, pedir un incremento de sueldo porque he dado resultados. Mi conocimiento no basta, es los resultados, la manera en que el mundo mide todos en base a cosas tangibles, resultados, y ser más conocedor de tablas dinámicas, ventas, Excel, macros, te va a hacer más valioso en el mercado. También invierte en habilidades blandas, invierte no solo en tu campo, en conocer bases de datos o lo que fuere en tu campo, invierte en hacerte una mejor persona, en alguien más seguro, en alguien más persuasivo, en mejorar tus habilidades personales. Ahora es crítico, especialmente en el mundo que vivimos ahora. Y el tercer consejo que le quería dar es aprende acerca de las personas, aprende acerca de los demás, las personas que te rodean, es muy importante. En la vida todos nosotros andamos preocupados por lo que nos interesa, por lo que nos preocupa, eh, todo relacionado a yo. Pero muy pocas personas son capaces de poder ver las necesidades de alguien más, de poder
leer lo que otras personas pueden estar sintiendo dentro de sí. Y eso es una habilidad que les diría desarrollen. No es fácil, pero enfoquen a veces los problemas o las cosas desde la perspectiva de alguien más. Por último, chicos, hemos llegado al final del video y bueno, hagamos un resumen de los puntos que hemos tocado anteriormente, con el objetivo de que su esfuerzo de trabajo duro tenga una dirección y se convierta en un trabajo inteligente y puedan lograr los mismos resultados, que quizá dando mucho más. Punto número 1, aprende a priorizar tu tiempo. Acuérdate, enfócate en el 20%, no te enfoques en el bosque. Punto número 2, invierte en ti, invierte en tu sabiduría, invierte en tus habilidades blandas, invierte en tu capacidad para aprender más acerca de tu rubro. Si eres un profesional de ingeniería, eres bueno escribiendo, eres un psicólogo, etcétera, etcétera. Sé más competente en tu rubro. Y punto número 3, aprende a leer mejor a los demás. Porque, queramos o no, vamos a trabajar dentro de un grupo de personas. Y cada persona es un mundo distinto, créame. Y los resultados siempre lo vamos a lograr si es que somos capaces de trabajar dentro de un grupo competente, productivo. Pues una vez más hemos llegado al final del video. Me ha encantado poder compartirles todo este tema de trabajar duro versus trabajar inteligente. Les pediría que se suscriban conmigo, puedan comentarme, puedan dejar sus comentarios aquí en la cajita de notificaciones, así que yo pueda leer su feedback y pueda mejorar mi contenido, pueda adaptarlo mejor, mi mensaje pueda ser muchísimo más claro para ustedes, pueda añadirle más valor a sus vidas. Ese es mi objetivo fundamental. Así que no se olviden de suscribirse al canal, den la campanita de notificaciones para que les pueda avisar cada vez que subo un video. Estoy subiendo un video todos los domingos a las 8 de la noche por ahora. Y gracias por estar aquí. Amor y paz. Hasta el siguiente video.